Hola, hoy vamos a aprender en este nuevo video las mediciones básicas en multisim para un circuito eléctrico. Vamos a empezar primero seleccionando la fuente que vayamos a ocupar, y esto vamos a estar en el icono del lado izquierdo en la parte de arriba donde dice Play Source. Le voy a dar un clic y en esta opción nos van a aparecer las fuentes que vayamos a ocupar dependiendo del ejemplo que vayamos a realizar. Tenemos la primera opción, que es Power Source. Aquí dentro de Power Source tenemos lo que es AC Power, que es una fuente de corriente alterna. Tenemos DC Power, que es una fuente de corriente directa. Y también vamos a ocupar Ground, que en este caso es la tierra física. Entonces, para nuestro primer ejemplo, vamos a ocupar DC Powers, que es una fuente de corriente directa. La selecciono, le doy clic en OK y la jalo a mi área de trabajo. Una vez que ya la tengo en el área de trabajo, cierro el cuadro de diálogos y ya me aparece mi fuente. Ahora, para poder modificar esta fuente, lo que tengo que hacer es darle doble clic y queda sombreado lo que puedo modificar a la fuente, que en este caso es el voltaje. Por default aparecen 12 volts. Podemos modificar de acuerdo a los ejercicios o las necesidades que tengan el valor del voltaje que necesiten. Para este primer ejemplo yo lo voy a modificar a 120 volts. Ahora, para poder armar un circuito eléctrico es importante tener los otros dos elementos. Uno es el interruptor y la carga a conectar. Entonces, para proceder a hacer eso, primero vamos a conectar la carga, que la vamos a tener en este icono que está aquí, que dice Place Indicador. Le voy a dar un clic y vamos a ver dentro de las opciones que tenemos, la carga que vamos a ocupar es la que dice Virtual Lamp, ya que esta carga sí se le puede modificar el voltaje y se le puede modificar la potencia de esta carga que vamos a ocupar. Entonces le voy a dar OK, lo jalo al área de trabajo y ya tengo la carga que yo requiero para armar mi circuito. Necesitamos un interruptor. El interruptor lo voy a encontrar en este segundo icono que dice Place Basic, en la parte que dice Switch. El interruptor que voy a ocupar es el DIPS W1 para armar nuestro circuito eléctrico. Y ya tenemos nuestros tres elementos primordiales para un circuito: la fuente, el interruptor y la carga. Ahora vamos a obtener la tierra física. Decíamos que estaba en Play Source, en Power Source y viene con Ground. Jalo mi tierra física y ya tengo mi circuito. Ahora, antes de empezar a armar este circuito, normalmente tenemos que sacar los equipos de medición, que en este caso vamos a medir corriente y vamos a medir voltaje. Para este primer ejemplo lo vamos a medir teniendo los aparatos por separado. ¿A qué me refiero? Voy a ir otra vez a la opción de Place Indicador y aquí aparecen voltmetro y ampérmetro. Voy a sacar el voltmetro, que dice voltmetro diagonal V. Voy a sacar ampérmetro, que dice ampérmetro diagonal H, y lo voy a agregar a mi circuito eléctrico. Entonces yo ya tengo los elementos para poder conectar mi circuito eléctrico. Para darle un poquito de orden al circuito, voy a rotar este elemento, le voy a dar clic izquierdo y luego con el derecho rotar a 90 grados y voy a empezar a armar el circuito, recordando dos aspectos importantes: que si quiero medir corriente, el equipo o el ampérmetro se tiene que conectar en serie y el voltmetro se tiene que conectar en paralelo. Entonces voy a proseguir a armar el circuito. Doy un clic en las esquinas de cada uno de los elementos para poder sacar las líneas de conexión. De esta manera armo la primera parte de mi circuito y por último el voltmetro, que tiene que tener una conexión en paralelo. Para que sea paralelo tengo que conectar uno en cada extremo del elemento y ya tengo mi circuito eléctrico armado. Vamos a proseguir a cambiar los valores de esa carga para que pueda funcionar el circuito. De entrada, si ustedes se dan cuenta, en la lámpara dice 12 volts y en la fuente tengo 120, entonces tengo que tener el mismo voltaje para que esta carga pueda encender. ¿Cómo lo voy a cambiar? Dándole doble clic al elemento, aparece el voltaje, aparecen los watts o la potencia que voy a requerir. Entonces
Primero dejo el mismo voltaje de la fuente, es el mismo voltaje que va a tener la lámpara. Y en la potencia, acuérdense que la potencia va a depender del circuito que vayan a manejar ustedes. Pueden manejar una potencia desde 1 watt hasta 1000, 2000, 3000, dependiendo de lo que ustedes requieran simular. Para este caso voy a poner una potencia de 1200 watts. Le voy a dar OK y ya está listo mi circuito para hacer mi primera medición. Ahora le voy a dar play con este símbolo que es un triángulo, le voy a dar un clic y si el circuito está funcionando de manera correcta no nos va a aparecer ninguna pantalla alterna donde nos marque un error. Esto significa que está correcto. Ahora voy a proseguir a cerrar el circuito y se dieron cuenta la lámpara encendió y los equipos de medición están marcando. Tengo 120 volts y 10 amperes, haciendo notar que en este primer ejemplo los equipos están por separado y cada uno tiene una función específica. El amperímetro mide los amperes y el voltmetro mide los volts. Ahora voy a detener la simulación y lo que vamos a hacer es hacer la misma medición pero con un multímetro. El multímetro, a diferencia de estos equipos que estamos viendo en la pantalla, ya trae integrado las dos mediciones. El multímetro puedes ponerlo en función de amperes o en función de volts. Y vamos a ver cómo se conecta. Le voy a dar stop. Voy a borrar estos dos equipos de medición, dejando ya el circuito semi armado, nada más para agregar el multímetro que va a estar en el lado derecho. En la barra de equipos yo voy a tener el primero, que es el multímetro, lo voy a agregar. Este me va a medir corriente. Voy a agregar otro multímetro para que me mida voltaje y procedo a armar el circuito. Acuérdense, como vamos a medir corriente, la conexión tiene que estar en serie. Como vamos a medir volts, la conexión tiene que estar en paralelo. Y si se dan cuenta, la única diferencia es que conectamos un multímetro, pero la forma de conectarlo es la misma. Para medir amperes o para medir corriente tiene que ser en serie y para medir volts tiene que ser en paralelo. Aquí sí tengo que modificar los parámetros del equipo para hacer esta medición. Le voy a dar doble clic a este primer equipo, que es el que me va a medir corriente. Se dan cuenta, cuando aparece la pantalla del multímetro, aquí aparecen tres opciones: medir corriente en amperes con la letra A, medir volts con la letra V o medir la resistencia con el símbolo omega. Vamos a tener dos tipos de corriente: corriente alterna, que es el símbolo de la onda, y corriente continua. Ahorita, como estamos en corriente continua, lo dejo por default en la línea recta y le voy a cambiar a amperes, puesto que tengo que medir la corriente en este circuito. Para el multímetro número 2, como sé que quiero medir voltaje y el voltaje se mide en paralelo, le voy a dejar la letra B y la línea de corriente continua. Voy a abrir el circuito para otra vez arrancar la simulación. Voy a dar play. Vemos que no nos aparece ningún cuadro donde nos marca algún error. Cierro el interruptor y otra vez, se dieron cuenta, en la pantalla me aparecen los mismos 10 amperes y los 120 volts. Y así es como medimos en un circuito de corriente continua la corriente y el voltaje. En la primera instancia lo hicimos con los equipos separados y en esta con un multímetro. Y por último vamos a agregar el wattmetro para medir potencia. Vamos a ver qué potencia mide este circuito. Y para esto voy a agregar el siguiente equipo de medición, que es el wattmetro. El wattmetro lo voy a tener en la misma barra de equipos, de arriba hacia abajo, es el tercero, el wattmetro. Le voy a dar un clic, lo voy a jalar al área de trabajo y el wattmetro tiene la funcionalidad que para conectarse se tiene que conectar de las dos maneras. La parte de corriente se tiene que conectar en serie y la parte de voltaje en paralelo. Y aquí en Multisim también lo dividen. Se dan cuenta, este que es mi wattmetro, la parte de I se va a conectar en serie y la parte de B se va a conectar en paralelo. Voy a proceder a conectar el circuito. Entonces, de mi fuente, lo primero que hago es al positivo de I del wattmetro, del negativo de I, conecto al positivo de mi multímetro que está en el modo de amperímetro, y me falta nada más la parte de paralelo del wattmetro, que está dado con la letra V, positivo y negativo.
voy a conectar una línea en el otro extremo, que es el positivo, y la otra en el negativo. Y ya tengo armado el circuito para medir potencia, recordando que la parte de corriente se conecta en serie y la parte de voltaje en paralelo. Yo doy doble clic para sacar la pantalla del wattmetro. Aquí no hay que moverle ninguna opción, en automático nos va a dar el valor. Voy a dar play para ver si funciona bien este circuito. Vemos que ahorita no estamos marcando nada, puesto que el circuito está abierto. Procedo a cerrar el circuito, se vuelve a iniciar. Tengo 10 amperes, tengo 120 volts y nos está marcando el wattmetro la potencia que está consumiendo esta lámpara, que en este caso son 1.2 kilowatts, que se dan cuenta nada más es el cambio de unidades, puesto que la lámpara yo le puse una potencia de 1200 watts. Y así es como se conectan estos tres equipos para un circuito en corriente directa. Así lo mismo, todos los equipos, tanto para un circuito de corriente directa como de corriente alterna, se conectan de la misma manera. Y ya por último, voy a cambiar esta carga, que en este caso lo simulamos con un foco virtual o una lámpara virtual, y le voy a agregar una resistencia. Ahora voy a suprimir el equipo de medición, y en vez de agregar una lámpara, voy a agregar una resistencia. ¿Dónde se encuentran las resistencias? Las voy a ubicar aquí en Place Basic, le voy a dar un clic, y ahora me voy a ir a la parte de resistor. Y en resistor voy a colocar las resistencias. Aquí también va a depender del valor de la resistencia que ustedes tengan o requieran. Para este primer ejemplo voy a poner una resistencia de 5 ohms. Simplemente borro el que dice 1 kilo, le pongo 5 y le voy a dar OK. No es necesario estar buscando esa resistencia de 5 en estas opciones. Simplemente con que agreguen el 5 y le dan OK, les va a aparecer la resistencia. Tengo mi resistencia, roto mi resistencia para armar otra vez mi circuito, conecto mis elementos. Si dieron cuenta, la parte del amperémetro y del wattmetro no se toca, no se conecta, simplemente se quita la parte de la carga. Conecto mi multímetro 2 para volver a medir voltaje, abro el circuito y voy a ver cuánto está consumiendo este circuito eléctrico. Doy play a la simulación, vemos que todo está casi en cero. Cierro el circuito y nos damos cuenta que este circuito ya está funcionando de manera correcta y las mediciones las tenemos otra vez. El multímetro número 1 me está midiendo corriente. En este caso tenemos una circulación de 24 amperes, tenemos 120 volts y la potencia que nos está dando este circuito es de 2.88 kilowatts, que si quitáramos ese prefijo de kilos serían 2880 watts. Y de esta manera es como hacemos mediciones de voltaje, corriente y potencia en un circuito eléctrico simulado en Multisim. Espero que haya sido de su entendimiento el video y nos vemos en la próxima.